Aquí tienes una versión masivamente expandida y reescrita, diseñada con un tono dramático, profundo y news style para tu canal. He enriquecido la narrativa profundizando en la psicología de los personajes, Ana, Carlos, Camila, Catalina, añadiendo contexto histórico sobre las joyas de la corona, describiendo atmósferas con gran detalle y explorando las implicaciones políticas y dinásticas de cada gesto. El objetivo es convertir la anécdota en una epopeya sobre la supervivencia de la monarquía. Bueno, creo que la idea de reducir la monarquía se dijo en una época en la que había mucha más gente alrededor para hacer que ese comentario pareciera justificable. Esas palabras, pronunciadas con la frialdad característica de la princesa real Ana en una entrevista pasada, resuenan hoy con un eco distinto, casi profético. Parecían en su momento una simple defensa administrativa de la institución. Sin embargo, vistas a través del prisma del presente, esas palabras eran una advertencia. Lo que ocurrió recientemente detrás de los muros de Palacio no fue un asunto de declaraciones públicas ni de comunicados de prensa, sino de gestos invisibles. En una mañana que prometía ser como cualquier otra bajo el cielo gris de Londres, una sola joya, pequeña en tamaño físico pero inmensa en su gravedad histórica, puso en marcha una maquinaria de poder que nadie en los pasillos de Buckingham pudo prever. Hablamos del broche del jubileo, una pieza cargada no solo de piedras preciosas, zafiros de una profundidad oceánica y diamantes de claridad estelar, sino de décadas de historia, de secretos susurrados en los pasillos y de una autoridad que no necesita alzar la voz para ser obedecida. En un instante que resonó mucho más allá de las miradas de los presentes, la princesa Ana, la guardiana de facto de la memoria de Isabel II, tomó una decisión deliberada, quirúrgica y cargada de un simbolismo devastador. Entregó la joya a Catalina, Catherine, la princesa de Gales, lo que realmente heló la sangre de los cortesanos y dejó a los testigos conteniendo la respiración. No fue quien recibió el honor, sino quien fue rechazada explícitamente. Los susurros, tenues como el roce de la seda, pero persistentes como la marea, no tardaron en llenar las antecámaras y los salones de té. La petición de la reina Camila para portar el broche había sido denegada. No fue un no a gritos. En la realeza, el rechazo nunca es ruidoso. Fue un silencio ensordecedor, un vacío donde debería haber habido una concesión que hablaba de lealtad, de la pureza del linaje y del verdadero futuro de la corona. ¿Fue una elección personal nacida del rencor? ¿O fue un mensaje oculto en la tradición, una señal de humo indicando quién llevará realmente el timón cuando lleguen las inevitables tormentas que amenazan a la casa de Windsor? Para entender la magnitud tectónica de este momento, debemos viajar atrás, a los días inciertos de finales de 2022. El Reino Unido y el mundo entero intentaba acostumbrarse a la vertiginosa realidad de un mundo sin la reina Isabel II. Su ausencia no era solo emocional, era estructural. Ella había sido la constante, el norte magnético. Sin ella, las brújulas de la monarquía giraban locamente, buscando una nueva dirección. Mientras Carlos III ascendía al trono con la solemnidad requerida, un ajuste de cuentas mucho más profundo, íntimo y silencioso ocurría bajo los cimientos del Palacio de Buckingham. Lejos del brillo de los salones de estado, donde los embajadores presentan credenciales y las copas de champán tintinean, existe un mundo subterráneo, detrás de puertas de acero reforzado de 30 centímetros de grosor, protegidas por escáneres retinianos y guardias que han jurado silencio eterno. Existe un lugar donde el tiempo, literalmente, se detiene. Allí, entre paredes climatizadas que zumban suavemente prometiendo eternidad a 18 grados constantes, descansa la colección privada de joyas reales. No las joyas de la corona que se ven en la Torre de Londres, sino las piezas personales, las que tocan la piel de las reinas en sus momentos más vulnerables. Fue allí donde llegó la princesa Ana en una mañana nublada de noviembre. No llevaba escolta ceremonial, no había cámaras de la BBC esperando capturar su dolor. Solo llevaba consigo la autoridad tranquila, casi militar, de quien ha sido la única hija de la soberana y la guardiana no oficial de sus secretos. Vestida con una sencillez austera, un abrigo de lana oscura y un pañuelo de seda discreto, que contrastaba violentamente con los tesoros incalculables que la rodeaban, Ana caminó entre filas interminables de cajones forrados de terciopelo y satén. El aire allí abajo era espeso, cargado de un olor particular, una mezcla de metal frío, papel antiguo y un respeto silencioso que se te mete en los huesos. Cada uno de sus pasos, firmes y decididos,
resonaba suavemente sobre el suelo de piedra pulida. No era su primera visita desde la partida de la reina. Había estado allí para catalogar, para organizar, para llorar en soledad. Pero esta vez, su misión era diferente. Esta vez, iba a juzgar. Mientras sus manos, guiadas por el deber y el recuerdo visceral de ver esas joyas en el cuello y las solapas de su madre, recorrían la colección, un cajón en particular llamó su atención. No era el más grande, ni el más ostentoso, pero irradiaba una energía propia. Dentro de un estuche de terciopelo azul noche, desgastado ligeramente por el uso amoroso, descansaba el broche del jubileo. El zafiro central brillaba con una luz profunda, casi negra en su intensidad, inquebrantable como los ojos de la difunta reina cuando enfrentaba una crisis. Estaba rodeado por un patrón floral de diamantes que no solo brillaban, parecían danzar, simbolizando la unidad de una nación. Al levantarlo, Ana sintió su peso familiar. No era solo el peso específico del oro y las piedras. Esa pieza tenía memoria. Había visto a Isabel II sonreír desde el balcón en 1977, durante el Jubileo de Plata, ante un mar de ciudadanos que coreaban su nombre. Había estado allí en 2002, en el Jubileo de Oro, mejorada con más zafiros para marcar medio siglo de servicio ininterrumpido. Ana lo sabía bien, lo sentía en la yema de sus dedos. Ese broche no era un adorno, contenía la esencia misma, destilada y cristalizada, de un reinado. Recientemente, a través de los canales discretos que conectan las oficinas privadas de la realeza, un sistema de secretarios, ayudantes de cámara y notas escritas a mano, Ana se había enterado de que había un interés externo y muy específico por la pieza. Camila, ahora reina consorte, instalada en la comodidad de Clarence House y preparándose para su coronación junto a Carlos, había mencionado en privado que usar el broche sería un tributo adecuado y conmovedor a los jubileos de Isabel. Sobre el papel, era un pensamiento lógico. Camila buscaba legitimidad, buscaba conectar su nuevo papel, que todavía era mirado con recelo por gran parte del público británico, con la figura intachable de su suegra. Era una estrategia de relaciones públicas impecable, vestirse con la historia para ser aceptada por ella. Ana, pragmática como siempre, consideró la petición por un breve instante, sopesó la intención diplomática frente a la tradición sagrada, pero su mente, clara y cortante como el cristal de los candelabros de palacio, volvió rápidamente a la realidad del objeto que sostenía en su palma. Esto no se trataba de gustos personales. No se trataba de si el azul del zafiro combinaba con los ojos de Camila o con su vestuario. Se trataba de dirección, de linaje y de visión a largo plazo. Ana comprendía, quizás mejor que su propio hermano el rey, la diferencia vital entre simplemente usar la historia como un disfraz y cargar con ella hacia adelante como una responsabilidad. Hay piezas en la colección real que pueden circular, tiaras prestadas para una boda, collares usados en una gala. Pero hay otras que siguen líneas invisibles, líneas de sangre y destino, dictadas por la biología y la consagración, no por los contratos matrimoniales. Al devolver el broche a su estuche, los recuerdos inundaron a Ana como una marea alta. Su madre ajustándose esa misma joya frente a un espejo en Balmoral, comentando sobre su equilibrio, entendiendo que los símbolos importan más que las palabras. Isabel siempre supo qué mensajes enviaba con cada diamante. Si usaba el broche del regalo de bodas de un país, estaba enviando una señal diplomática. Si usaba una herencia de la reina Victoria, invocaba la continuidad. Y Ana, sintiendo esa sabiduría ancestral asentarse en su pecho como una brújula moral, supo exactamente qué hacer. No hubo debate interno. No hubo necesidad de convocar al consejo privado. La decisión estaba tomada, alineada con la visión perdurable de la reina sobre la supervivencia de la dinastía. Cuando el cajón de la bóveda se cerró con un clic suave pero definitivo, un sonido que selló el destino de la joya, la resolución de Ana estaba completa. El broche del jubileo no se quedaría estancado en el presente, adornando el pecho de una consorte cuya entrada en la familia había sido, por decirlo suavemente, turbulenta. Viajaría hacia el futuro. Viajaría hacia la mujer destinada a pararse exactamente donde Isabel se paró, en el centro del escenario, sola, como la matriarca de la nación. Mientras Ana caminaba de regreso por los pasillos del palacio, subiendo desde la oscuridad hacia la luz, cada uno de sus pasos llevaba un mensaje claro y contundente. Algunas decisiones, aunque se tomen en silencio y en la oscuridad de una bóveda, crean ondas que definen la historia por generaciones.
La decisión de la princesa Ana no se quedó encerrada en la fría bóveda subterránea, como una corriente de aire invisible o como un virus en un sistema informático. Las implicaciones de su acto recorrieron los pasillos de palacio hasta chocar con una realidad que se gestaba en otro lugar. Poco después de que Ana sellara el destino de la joya, llegó a sus oídos el eco de una conversación privada mantenida en los salones privados de Clarence House. El escenario no podía haber sido más engañosamente tranquilo. Una tarde de invierno, con el fuego crepitando en la chimenea, el servicio de té de porcelana fina dispuesto sobre la mesa y la luz suave entrando por las ventanas con vistas al jardín. Sin embargo, entre sorbos de té Earl Grey y modales impecables, el rey Carlos III y la reina Camila abordaron un tema de peso monumental. Camila, con la voz calmada pero cargada de una intención estratégica, había expresado un deseo sincero a su esposo. Quería portar el broche del jubileo en los primeros actos oficiales del nuevo reinado. No por vanidad, Camila nunca ha sido una mujer frívola en ese sentido, sino como una forma de anclaje. Argumentó que llevar esa pieza enviaría un mensaje de unidad familiar, de que el pasado y el presente estaban reconciliados. Carlos, siempre reflexivo, a veces melancólico y profundamente deseoso de que su esposa fuera aceptada y amada por el pueblo que una vez la rechazó, escuchó con comprensión, reconocía la nobleza en la intención de Camila y el cuidado con el que ella estaba asumiendo su nuevo papel bajo una presión mediática brutal. Para Carlos, darle a Camila acceso a las joyas más simbólicas de su madre era una forma de validarla, de decir al mundo: «Ella es mi reina». Parecía una petición justa, casi natural. Pero en la monarquía británica, lo que parece natural o justo a menudo choca violentamente con lo que es eterno y necesario. La sugerencia quedó flotando en el aire, moviéndose a través de los canales oficiales, pasando de secretario privado a secretario privado, hasta llegar a la única persona con la autoridad moral y el control físico del inventario, capaz de vetarla: Ana. La respuesta de la princesa real fue magistral en su contención británica. No hubo una llamada telefónica airada, no hubo una carta formal de rechazo. En su lugar, Ana invocó algo mucho más poderoso que la opinión personal o el protocolo. Invocó la historia con mayúscula. Para Ana, el broche del jubileo no era una baratija brillante que pudiera asignarse como un premio de consolación o una herramienta de relaciones públicas. A lo largo de los siglos, algunas joyas reales han circulado libremente. Son los accesorios del trabajo. Pero otras, las verdaderamente importantes, siguen una línea recta, un camino de sangre y destino que apunta explícitamente al futuro biológico de la monarquía. Este broche, forjado específicamente para celebrar la supervivencia de Isabel II en el trono durante el Jubileo de Plata y renacido para el de Oro, pertenecía a esa categoría sagrada. Contenía en su estructura molecular los momentos definitorios de un reinado de 70 años. Era un testamento de continuidad, de sacrificio y de deber solitario. Su significado se estiraba hacia adelante, hacia el futuro lejano, no hacia los lados, hacia la consorte del presente. Con una autoridad silenciosa pero absoluta, nacida de décadas de observación desde la primera fila de la historia, Ana trazó una línea en la arena. El broche no pertenecía a la reina consorte Camila, pertenecía a la futura reina, Catalina. Al sostener esta interpretación, Ana redibujó una frontera que nunca se había escrito en papel, pero que siempre se había entendido en el alma de la institución: la diferencia entre los que se casan con la familia y los que darán a luz al futuro de la familia. No fue un rechazo a Camila como persona. Ana y Camila tienen una relación cordial y respetuosa. Fue un refuerzo de un principio inquebrantable. Los símbolos de la corona trascienden los reclamos personales. Ana eligió la continuidad dinástica por encima de la cortesía conyugal, asegurándose de que la historia del broche siguiera el camino para el que siempre estuvo destinado. Para comprender por qué la decisión de Ana se sintió tan resuelta, tan inamovible como una roca en medio de la corriente, uno debe dejar de mirar a las personas por un momento y mirar de cerca, con lupa de joyero, a la pieza misma. Su valor nunca residió meramente en su brillo o en los quilates de sus piedras. Tenemos que viajar mentalmente a 1977. Gran Bretaña era un lugar muy diferente. El país emergía de las décadas de posguerra, enfrentaba crisis económicas, huelgas y descontento social. El punk rock nacía en las calles de Londres como un grito de rebeldía. Y en medio de ese caos, la reina Isabel cumplía 25 años en el trono.
El país necesitaba desesperadamente algo que celebrar, un símbolo que tranquilizara, que unificara y que recordara a todos que, a pesar de los cambios, Gran Bretaña seguía en pie. La corona encargó a Garrard y compañía, el histórico joyero real de Londres encargado de mantener las coronas y los cetros desde 1843, crear una pieza digna de la ocasión. Los artesanos de Garrard no hicieron simplemente un dibujo bonito, diseñaron una declaración de principios. El resultado fue una obra maestra de simbolismo político y estético, un zafiro central ovalado, profundo e inquebrantable como el océano Atlántico, rodeado por un patrón floral de diamantes con sutiles acentos de oro entrelazados que recordaban a la rosa Tudor, el cardo escocés, el puerro galés y el trébol irlandés. Nada fue al azar, cada elemento gritaba en silencio, resistencia, calma, unidad y deber. El zafiro, tradicionalmente asociado con la lealtad y la protección divina, era el ancla, los diamantes, la eternidad. El 7 de junio de 1977, el broche entró en la retina pública cuando Isabel apareció en el balcón del Palacio de Buckingham. Las fotografías granuladas de ese día capturaron a una monarca serena, vestida de rosa brillante, confiada, visiblemente conectada con su pueblo. El broche brillaba en su hombro como una estrella polar, pero con el paso de las décadas, la joya se convirtió en algo más que un accesorio para actos públicos. Se convirtió en un compañero íntimo. En 2002, otro año difícil marcado por las muertes de la reina madre y la princesa Margarita, Isabel celebró sus 50 años en el trono. En lugar de encargar una pieza nueva y ostentosa, hizo algo que habla de su carácter. Actualizó el viejo broche. Se integraron zafiros adicionales en el diseño con un cuidado reverencial, profundizando su mensaje. Lo que una vez marcó un solo hito, ahora cargaba con dos. Encapsulaba 25 y 50 años de servicio, dolor y triunfo en una sola pieza física. Isabel lo usó en el castillo de Windsor durante cenas de estado y en la soledad de Balmoral, lejos de las multitudes, en momentos de intimidad familiar junto al duque de Edimburgo. Quienes la conocían bien, sus damas de compañía y sus vestidores, recordaban verla tocar el broche distraídamente durante las reuniones, ajustando su peso y equilibrio, tratándolo no como un adorno, sino como un talismán. Para ella, nunca fue solo decoración. Era un recordatorio físico de las promesas hechas a los 21 años y las responsabilidades mantenidas hasta el final. Para finales de octubre de 2022, el ambiente dentro del Palacio de Buckingham había cambiado sutilmente. El duelo agudo, ese dolor que corta la respiración, había dado paso gradualmente a la burocracia de la muerte y a la responsabilidad del nuevo día. La bóveda de las joyas, escondida como el corazón palpitante bajo los grandes salones de estado, se convirtió en el epicentro silencioso de esa transición. En una mañana gris, típica de Londres, donde la llovizna difumina los contornos de la ciudad, la princesa Ana regresó al subsuelo. No iba por ceremonia, iba en busca de claridad mental. Caminó bajo pasillos silenciosos flanqueados por retratos de antepasados, reyes hanoverianos, reinas victorianas, que la miraban desde sus marcos dorados. El peso de la historia presionaba sobre sus hombros, tan ligero pero persistente como la gravedad misma. La bóveda era un santuario de precisión casi clínica. Allí reinaba un silencio absoluto, roto solo por el suave movimiento de manos enguantadas en algodón blanco y el tenue clic de los mecanismos de seguridad. Esperándola estaba Eleanor Hargrove, nombre ficticio para ilustrar el rol, la veterana guardiana de las joyas, una mujer que llevaba sirviendo a la corona más tiempo que muchos ministros. Con su libro de contabilidad encuadernado en cuero bajo el brazo y las gafas de lectura encaramadas en la punta de la nariz, Eleanor era una institución en sí misma. Su presencia era tranquila, meticulosa, la encarnación de años dedicados a comprender que cada joya, cada perla y cada cierre llevaba su propia historia de amor, traición o triunfo. Eleanor guiaba el proceso con una precisión de relojero suizo, catalogando cada pieza, inspeccionando con lupa cada engarce, registrando su estado en una caligrafía perfecta. Nada se apresuraba. En la eternidad no hay prisa. Esto no era un simple inventario de almacén, era una auditoría del alma de la monarquía. Ana se movía despacio, con la mirada firme, absorbiendo las historias que cada joya cargaba. Algunas piezas traían recuerdos de banquetes estatales en Windsor, el tintineo de las copas de cristal de Baccarat, el olor a cera de abeja de las velas. Otras evocaban la memoria de Balmoral, picnics bajo la lluvia,
risas y perros corgi corriendo. Cuando apareció el broche del jubileo, descansando una vez más en su estuche, la atmósfera cambió palpablemente. El aire pareció volverse más denso. Ana se detuvo. Lo levantó. El zafiro atrapó la luz tenue de la bóveda, destellando con un azul eléctrico. Su mente viajó a través de las décadas. Casi podía escuchar la voz de su madre, calmada y práctica, diciendo: «Asegúrate de que esté recto, Ana». El agarre de Ana sobre la joya se apretó ligeramente. Ese momento llevaba un peso más allá de la preservación. Hasta entonces, la revisión había sido técnica. Ahora era política y espiritual. Se trataba de dónde viviría su significado. Isabel había sido clara: el deber es solitario, pero el legado es compartido. El broche del jubileo no se limitaba a reflejar el pasado. Era una flecha apuntando hacia el futuro. Ana cerró el estuche de terciopelo con manos cuidadosas, plenamente consciente de que la elección ante ella definiría la imagen visual de la monarquía en los años venideros. Quien llevara este broche a continuación heredaría una expectativa aplastante: la de ser perfecta, la de ser constante, la de ser la nueva Isabel. Y solo había una mujer en la familia preparada para ese peso. Para mayo de 2023, los meses de deliberación silenciosa alcanzaron finalmente su clímax. El escenario elegido para el desenlace no fue el intimidante Palacio de Buckingham, sino el Palacio de Kensington, el hogar de los príncipes de Gales. La elección no fue casualidad, fue un mensaje en sí mismo. Kensington es el futuro, Buckingham es la oficina. La reunión tuvo lugar en la Sala de Roble, un refugio cálido, lleno de libros y fotos familiares. La primavera había estallado en Londres y la luz dorada del atardecer bañaba los paneles de madera. No había cámaras, ni prensa, ni secretarios tomando notas. Solo la familia. Catalina, princesa de Gales, entró en la habitación. Su compostura era discreta, su atuendo simple pero elegante. A lo largo de los años, Catalina había pasado de ser una plebeya tímida a convertirse en el pilar de acero de la familia. Ella entendía intuitivamente que aquella no era una ocasión para las palabras vacías. A su lado, el príncipe Guillermo, alto y protector, permanecía de pie, consciente de que estaban recibiendo una unción simbólica. Poco después entró la princesa Ana. Caminaba con paso militar. En sus manos solo sostenía un pequeño estuche de terciopelo azul marino. No hubo preámbulos emocionales innecesarios. Ana es una mujer práctica. Habló directa y precisamente, mirando a Catalina a los ojos. Explicó que la colección de la reina nunca fue solo un joyero de vanidades. Cada pieza, dijo con voz firme que no admitía réplica, lleva un propósito. Algunas son para lucirse, otras son para recordar quiénes somos y a quién servimos. Cuando Ana abrió el estuche, el broche brilló con violencia bajo la luz de la tarde. El zafiro parecía un ojo que todo lo ve. Catalina dio un paso adelante sin dudarlo, pero con humildad. Con manos cuidadosas, casi reverentes, Ana, la hija de la reina, prendió el broche en la solapa de Catalina, la futura reina. El gesto fue eléctrico. Fue una transferencia de poder. Fue Ana diciendo: «Tú eres la elegida. Tú eres la heredera del espíritu de mi madre». El broche no pasaría por la reina consorte. Saltaba una generación. Era un puente tendido sobre el presente para asegurar el futuro a largo plazo. Camila y el rey Carlos III llegaron poco después para una cena privada. Al ver el broche en la solapa de su nuera, sus expresiones fueron reveladoras. Carlos ofreció un pequeño gesto de aprobación, una sonrisa melancólica pero orgullosa. Camila, con una dignidad que a menudo se le niega en la prensa, mantuvo la compostura. Reconoció el hecho consumado. Sabía que su papel era apoyar al rey, no competir con la futura reina. La jerarquía se había restablecido. La tensión en la habitación se suavizó. La conversación giró hacia recuerdos, pero el zafiro en el pecho de Catalina seguía brillando, gritando su mensaje silencioso a todos los presentes. La vida en el palacio retomó su ritmo. Sin embargo, bajo la superficie tranquila, el ecosistema de la corte había cambiado. En los pasillos de servicio, donde la información fluye más rápido que el agua, el personal de abajo lo entendió todo. Un lacayo mayor, mientras pulía la plata, comentó a una doncella que el broche ahora descansaba exactamente donde pertenecía. Para ellos, que habían servido a Isabel II durante décadas, ver la joya en Catalina era reconfortante. Era la confirmación de que el estilo de la difunta reina, el trabajo duro, la discreción, la elegancia sin esfuerzo, sobreviviría en la esposa de Guillermo. El mundo exterior no tardó en darse cuenta.
Cuando Catalina apareció públicamente con el broche, los analistas de moda de Vogue y Tatler alabaron su estilo vintage. Pero los corresponsales reales serios, los de The Times y The Telegraph, leyeron entre líneas. Describieron el uso del broche como una afirmación sutil pero innegable de la línea de sucesión. Más tarde esa noche, en la intimidad de sus habitaciones, Guillermo y Catalina hablaron. Las luces de la guardería estaban bajas. Sus hijos dormían cerca. Catalina se quitó el broche y lo sostuvo en su mano. «Pesa más de lo que parece», dijo ella, refiriéndose no a los gramos, sino a la historia. Guillermo la miró, sabiendo que el destino de la monarquía descansaba, en gran parte, sobre los hombros de esa mujer. «Es una señal», respondió él. «Una señal de que Ana confía en ti, de que mamá confiaría en ti». Para finales de 2023 y principios de 2024, el mensaje del broche del jubileo se había asentado firmemente en la psique nacional. Ya no era solo una reliquia de Isabel II, se había transformado en un símbolo vivo, un puente de diamantes y zafiros que conectaba los gloriosos hitos del pasado con la inmensa responsabilidad del futuro. Esta transferencia tranquila, orquestada por la princesa Ana en la oscuridad de una bóveda y ejecutada bajo la luz de una tarde de primavera, cargaba con una autoridad inmensa. Su presencia en la solapa de Catalina es instructiva. Es un recordatorio constante para la nación y para el mundo de que la monarquía no opera en ciclos electorales de 4 años, sino en siglos. El broche siempre había servido para medir el tiempo, pero ahora marca la dirección. Es la señal de que, a pesar de los escándalos, a pesar de las series de Netflix y a pesar de los cambios sociales, la institución tiene un plan. Ana, con su sabiduría estratégica, aseguró que la estabilidad de la corona saltara directamente a manos seguras. Un solo objeto, pequeño y frío, había comunicado más sobre el futuro de los Windsor de lo que 1000 discursos jamás podrían. Y así, cada vez que Catalina aparezca con ese destello azul profundo en su pecho, recordaremos que la historia siempre nos está mirando. ¿Y tú, qué opinas de esta jugada maestra de la princesa Ana? ¿Crees que hizo lo correcto al saltarse la jerarquía actual para apostar por el futuro con Catalina? ¿O crees que Camila merecía ese honor como actual reina? ¿Qué nos dice esto sobre quién tiene realmente el poder detrás de las cortinas de palacio? Déjame tu opinión sincera en los comentarios. Quiero leer tus teorías. Y si has disfrutado de esta inmersión profunda y dramática en los secretos de la realeza, por favor dale me gusta. Comparte este video con otros amantes de la historia y suscríbete. Porque en el mundo de la realeza, lo que ves nunca es todo lo que hay. La historia siempre está en movimiento. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.